Bien, mis hermanos, pues ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Las cartas del Rab Shaul, estamos en la primera, los Tesalonicenses, y empezamos con el capítulo 1. Ahí se nos quedó en el subtítulo Hechos 17. Eso no, ahí le pueden rayar y ponerle capítulo 1. Que es realmente lo que vamos a ver, capítulo 1 de primera a los Tesalonicenses. Sí, hermana Ketita, pues ahí vamos mejorcito. No os preocupéis. A mi esposa que le preguntaban que de qué estaba enfermo, dije, diles que como dice la Biblia, me han atacado males sin número. Porque no hay uno en específico, pero son un montón. Pero no pasa nada. Bueno, el tema para la clase es la predicación efectiva. Vamos a hablar de esto de cuando compartimos la palabra, lo que le llaman, ¿verdad?, predicación, que es de lo que habla aquí el Rab Shaul, o un tema del que se trata el capítulo número 1. Entonces, bajo ese tema vamos a englobar cada una de las preguntas. Vamos a hacer la lectura, hermanos, primero, como lo hemos hecho, vamos a empezar allá con nuestros hermanos, cada quien un verso, y nos venimos así hasta donde alcancemos. Se me hace que ahora sí alcanzamos, casi todos. Pues son 10 versos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses que Dios Padre y el varón Jesús. Ahora sí, más que a vosotros. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, recordándonos sin cesar en nuestras oraciones. Teniendo siempre presente delante de nuestro Dios y Padre la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y de nuestra paciencia en la esperanza en nuestro don Yeshua que conocemos bien, hermanos amados, por el bien de nuestra elección. Pues nuestro mensaje de la promesa de la redención no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también respaldada con poder y con reargúa a poder y con plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Adón, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo de la Ruach HaKodesh. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido proclamada la palabra de Yahweh, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en lugar vuestra fe obediente hacia Dios sea extendido, de modo que nosotros no tuvimos necesidad de hablar a nadie. Porque ellos mismos cuentan acerca de nosotros, cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y vivir esperando cada día su Mashiach, desde los cielos, al cual resucitó de los muertos a Yeshua, quien los libra de la ira venidera. Amén. Ya no alcancé. Bueno, pero sí vamos a alcanzar preguntas. Entonces, vamos a leer las preguntas. Le seguimos en el orden así. Karen, nos lees la 1. Haga un análisis del verso 3 y encuentre varios elementos necesarios para llevar a cabo una predicación efectiva. A ver, hermanos, todos hagan un análisis rápidamente del verso 3. Y se trata de encontrar no uno, dice, sino varios elementos para llevar a cabo una predicación efectiva. Vamos a ver. ¿Cuál encontraste, hermana Sirle? Ya encontraste uno, ¿verdad?
A ver, ahí, lean el verso 3. Teniendo siempre delante de nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra paciencia en la esperanza en nuestro don Jesús. ¿Cuál dirían entonces que es un elemento necesario para llevar a cabo una predicación efectiva? La fe. Ok, de los mencionados ahí en el verso 3, la fe El amor. sería uno, ¿verdad? El amor y la La fe, el amor, Paciencia. paciencia, la esperanza. Y esos están los que dijo el Rab Shaul en la otra carta, ¿verdad? Y ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, aquí también tenemos la fe, la esperanza y el amor. Y en esta versión se menciona paciencia también. Que la paciencia se entiende como perseverancia. ¿Sí? Perseverancia. Entonces estos son elementos, pues, podemos decir indispensables para la predicación efectiva. Trabajo, sí, también, y también se menciona ahí. Cuando dice la obra de vuestra fe, y luego ahí está obra, y luego dice trabajo también. Entonces se entiende que para predicar efectivamente hay que trabajar, ¿sí? Hay que esforzarse, hay que perseverar, ¿sí? Ser insistente, y se requiere fe. Fe porque en el entendido de que la fe, como dice el escritor a los Hebreos, es que, hermanos, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces requerimos esa fe para llevar a cabo una predicación efectiva. Si vamos a compartir la palabra o predicar la palabra sin creer que ésta va a hacer algo o va a tener un impacto, pues imagínense, ¿no? Pues, ¿para qué? Si voy a compartirle a alguna persona, ya sea un familiar, un amigo, lo que sea, y yo ya estoy dándome por derrotado antes de compartirle, o sea, le comparto sin fe, que yo dijera, pues le voy a compartir, pero pues ya sé que no va a pasar nada, ya sé que no va a creer, ya sé que no va a funcionar, pues entonces, ¿para qué, hermano? Ni le compartas, ¿sí? Entonces se requiere fe, igual como la fe se requiere para todo, en todo se requiere fe, ¿verdad? Hasta si no tenemos esa fe, pues hasta en los medicamentos, ¿no? También. Si tú te tomas un medicamento y desde antes de tomártelo ya estás pensando que no te va a hacer nada, pues no te va a hacer nada, efectivamente. Entonces requieres creer. Se requiere amor, ¿verdad? Si, como dice allá en Corintios 13, toda obra requiere ir sustentada en el amor. Si no hay amor, no sirve de nada, no funciona para nada. Entonces, bueno, ahí tenemos varios elementos importantes, necesarios para una predicación efectiva. Número 2, ¿a quién le toca? Andresito, ¿verdad? Según el verso 5, ¿con qué debe ser respaldada la predicación para que pueda ser efectiva? Y dice, pues nuestro mensaje de la promesa de la redención no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también respaldada con poder y con la Ruach HaKodesh y con plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Muy bien, entonces, con poder, dice, ¿verdad? Y ahí hay que entender bien este término poder. O sea, desde la perspectiva, dijo el Mashiach a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, recibiréis poder. Y él añadió que ese poder específicamente
era un poder destinado o útil para que fueran sus testigos, para que me sean testigos. Entonces así se tiene que entender. Una predicación efectiva es una predicación que tiene que ir acompañada de poder, un poder de testimonio, ¿sí? Un poder que el Eterno nos da para que podamos llevar a cabo una tarea de buena manera, de una manera efectiva. Entonces, bueno, esta pregunta, la siguiente pregunta va ligada a la respuesta de la número 2 y vamos a tratar de definir esos conceptos de los que nos habla el verso número 5. Entonces vamos a leer la número 3. A ver, Saúl. Defina los siguientes conceptos: predicación poderosa, predicación en el Espíritu, predicación auténtica. Entonces, ¿de dónde sacamos esos conceptos? Del verso 5, ¿verdad? Precisamente. Entonces, que la predicación tiene que ser acompañada de poder, la predicación tiene que ser acompañada de la Ruach HaKodesh, la predicación tiene que ir acompañada de certidumbre, dice esta versión. Entonces debe ser auténtica. Ahora vamos a tratar de definir estos conceptos. ¿Qué entienden ustedes por una predicación poderosa? Efectiva, ¿ok? Que esté sustentada por la palabra de Dios es la más poderosa que pueda. Muy bien. No hay ideas de hombres. Que esté sustentada, lo que le llaman una predicación bíblica, ¿verdad? Tenía yo un buen amigo, pastor, también maestro de seminario, que él nos recalcaba mucho eso, decía siempre, cuando prediquen bíblicamente, ¿verdad? Siempre utilicen la Biblia, utilicen versos para sustentar lo que están diciendo. Y eso era lo que decía, eso le va a dar un sustento, ¿no?, a la predicación. Sí, estamos en la 3. No, ella dice la tercera predicación auténtica. No, o sea, aquí es predicación poderosa. O sea, bueno, es como lo entendamos, ¿no? Pero yo digo lo que está diciendo el hermano, dice, una predicación poderosa es la que se sustenta en la palabra, ¿verdad? O sea, es lo que le da poder. Porque la palabra es lo que nos da poder, la Torah. Sí. Entonces, ahorita vamos con la tercera, ¿no? Pero aquí vemos lo que le va a dar poder es el sustento de la palabra. Pero ¿qué más se entiende? O sea, vamos a pensar también cómo se entiende, o piensen también en cómo otros luego entienden una predicación poderosa. Otros lo entienden como por la reacción que las personas tengan. Exactamente. Si lloran o algo más dramático, no sé. Como que lo quieren ver así. Lo que uno puede transmitir también, si uno, bueno, la persona tiene el poder del Espíritu, es lo que transmite el predicar. Bueno, Algunos dicen que, o sea, malinterpretan diciendo que el poder del Espíritu es que te puedes gritar y te voy a decir así, que ya es su poder, que Sí. puedes levantar la voz, y puedes decir la palabra. exacto, o sea, Es tú lo que vas a hacer con tu tono de voz y con tus gestos, que la prédica sea poderosa, va a ser lo que sale de tu boca, lo que va a hacer. sí. Pero es que hay muchos así que yo he visto, por ejemplo, el canal de enlace, de que están hablándote y luego gritan y ya la gente, ya, igual en la televisión les hace decir aplaudan o levántense. Eso no es verdad. A lo mejor es como en la tele que tienen unas pancartas, ¿verdad? Aquí aplauden, aquí esto, aquí lo... Pues cuando les hacen así de que ahora te vas a caer, no, yo no me quiero caer, necesito que tú me Yo digo que una predicación poderosa es algo. Son testimonios reales esos, ¿verdad? Digo que a mí también me tocó. Sí, Que una predicación poderosa es algo como que nos envuelve a toda la comunidad de una u otra manera y uno siente como que esa predicación, pues a lo mejor usamos esa palabra, fue muy poderosa porque tocó Sí. los corazones, porque algo nos dijo a cada quien, entonces yo así es cuando yo siento. sí, hermano. Hay escrituras que dicen que todos escuchaban a Yeshua porque predicaba como si como que él tuviera un poder. Ujú. Y por algo, no creo que Yeshua estaba gritando,
lo que decía sobrepasaba a cualquier enseñanza que ellos habían entendido de las escrituras. Sí. Y la entendían. Creo que era eso, que apelaba a su entendimiento y dejaba que el Espíritu les hablara a cada uno de ellos. Sí. Un lenguaje muy simple. Es que los tres conceptos se entrelazan, ¿verdad? Por eso la hermana Hilda decía, no será esta la tercera, porque realmente los tres conceptos van íntimamente conectados. En sí, el poder es el Espíritu, pero no como el Espíritu que lo conoce el otro, sino es lo que la esencia Sí, o sea, el Espíritu le da el poder y le da la autenticidad también, ¿no? De la que hablamos. Pero el concepto, como decíamos, de poder luego es mal entendido. Por eso les preguntaba, ¿cómo se entiende? Pues cómo lo entienden ustedes, pero también cómo lo entienden otros, ¿no? Porque efectivamente hay personas que creen que porque una persona está alzando mucho la voz, eso ya es poder, ¿verdad? O sea, una vez así escuché, fuimos a un evento que nos invitaron y entonces predicó ahí, o sea, pues un predicador, ¿verdad? Que le tocó, y entonces este muchacho, porque es un muchacho joven y tenía un estilo, porque yo lo que les digo es que son estilos, esos son estilos de predicación y eso ya depende de cada predicador, ¿sí? Pero eso no tiene que ver con lo demás, o sea, es nada más el estilo del predicador. Y en ese caso, ese muchacho empezó a predicar y tenía una fuerza para predicar y un vozarrón que no tenía ni micrófono y casi temblábamos ahí de los que estábamos cerca porque alzaba mucho la voz. Y luego también hay un estilo, yo le llamo el estilo pentecostés porque muchos predicadores pentecostales utilizan ese estilo, no solamente de gritar mucho, ¿no? Sino como cierto tono, ¿verdad? En la voz, y la forma también como de ser agresivos, como de mirarte así a la persona y como de dirigirte contigo, así que, o sea, es algo muy, a veces incómodo, ¿verdad? Atemorizante. Los que ya están acostumbrados, pues no. Pero, por ejemplo, nosotros pertenecíamos a la línea de los bautistas y pues éramos más tranqui, ¿no? Entonces vamos a un evento de pentecostales y sí fue como que... Y una de las hermanas que iba conmigo, sí se impactó mucho, ¿no? Y dice, oh, hermano, qué predicación tan tremenda, tan poderosa, y yo me quedé. Y pues yo como, digamos, como alguien que analizó el contenido del mensaje, yo dije, pues es que no dijo nada, o sea, realmente, bíblicamente no predicó nada, gritó mucho, ¿verdad? Y dijo mucho y dio testimonio y todo, pero hasta ahí. Claro, no le dije a la hermana, lo pensé para mí, dije, poderoso. No, pues sí, está bien. Pero ella entendió poderoso porque, pues por los gritotes que pegó, ¿verdad? Y por la actitud así agresiva y todo. Yo eso le llamaría más como vigoroso, ¿no? Predicación vigorosa, pero poderosa, pues se quedó lejos, ¿no? Sí, ¿vale? De hecho, hermano, o por lo menos yo quiero dar mi testimonio, yo editando los videos. A mí me ha pasado que una prédica de hace 2 semanas, o sea, que estoy atrasado y lo tengo que editar de una forma pues para que se vean en el público. A mí siempre me pasa que en la primera vez que yo lo oigo, me entra el mensaje. Pero cuando como así, mi vida como que de repente pues me distraigo o estoy en las nubes, ya cuando lo tengo que volver a escuchar y editar, y para mí creo que es hasta cierto peor, porque ya no es una, sino son como de 3 a 5 veces, dependiendo de la imagen y tal, pero a veces como que pues, me vuelve a recordar, entonces es como que hay muchos puntos que quiero tocar, es decir, la predicación es efectiva porque no importa cuánto tiempo vaya a pasar, siempre te toca igual, siempre te llega. Y más ahorita, ya cuando me presenté con la predicación de hoy, una palabra clave fue el miedo de Jacob. Y a veces como que yo me quedé pensando, pues sí, como que
por todos estos 2 años que hemos estado de pandemia y hay gente que vive con miedo, no, a diferencia de otros países que no quiero decir porque nos censuran y nos valen, pero el hecho de vivir con miedo es como que, pues, o sea, está mal vivir con miedo, o sea, a veces tienes que ir a enfrentarte a las cosas y es algo que a nosotros no, sí lo podemos comprender a primera instancia, pero es como que algo natural que nosotros como que nos autoimponemos el de no pasar cierto límite de nuestro miedo. Y es como que son muchas cosas que albergan este tipo de cosas de este tema, pero es como que la aplicación va a ser efectiva siempre y cuando que sea, o sea, que se puede escuchar, o sea, si lo vuelves a escuchar, la entiendes, incluso puedes sacar mucho más enseñanzas de lo que originalmente fue planeada la predicación, por así decirlo. Y la segunda es que te afecta en varios niveles. De hecho, aquí como somos una comunidad de hermanos con mucha diversidad de pensamiento, lo que yo sí noto es que cada quien tiene su forma de pensar y su forma de carácter, su forma de ser, su carácter, pero a todos y cada uno nos llega, aunque fuera distinto, ¿no? Pero llega. Y uno le entra y a veces pues lo pone en práctica o comienza a cambiar su carácter. O sea, una predicación efectiva, poderosa, es eso, es como que te afecta en varios niveles, no importa el nivel adquisitivo ni el nivel educacional, es como que todo te llega, invariablemente de quién eres y de dónde seas. Muy bien. ¿Y la predicación en el Espíritu? ¿Cómo se entiende? Que también luego hay malos entendidos respecto a eso, ¿no? Predicación en el Espíritu. Creo que bíblicamente podría ser cuando está directamente el Eterno hablando a través de la persona, como el caso de Elías y el profeta Jeremías, que Elías dijo siempre cuando se refería, bueno, no siempre, pero cuando estaba delante de Rebeca decía, en el nombre de Jehová, Yahweh, en cuya presencia estoy, creo que eso se refiere, ¿no? Desde el punto de vista bíblico. Así es. Y otra vez, ¿verdad? Que sea la palabra, ¿verdad? Por eso les decía, están interconectados, ¿no? Los 3 conceptos, porque hoy en día, pues nosotros tenemos la palabra escrita. Entonces, predicar en el Espíritu es predicar la palabra escrita, ¿verdad? Sujetarte a la palabra escrita. Luego hay personas que dicen que predican en el Espíritu porque dan a entender que el Espíritu les está diciendo lo que digan. Y entonces no se preparan, no estudian, ¿verdad? Y le digo, he escuchado hermanos que dicen, no, yo no estudio, yo no me preparo, yo no tengo que hacer nada, yo me paro ahí, mire, ahí el Espíritu me habla. Y órale. Con los que dicen que donde abra la Biblia y le haga así. Ándale, donde caiga, ¿verdad? O sea, aquí el Espíritu es el que, a ver, como si fuera una ruleta, ¿no? Y donde caiga, eso voy a predicar. ¿Será el Espíritu así? Eso suena a indisciplina, suena a desorden, ¿verdad? O sea, y sabemos que Dios no es así. Pues Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces, la predicación en el Espíritu el Espíritu ciertamente toma el control, pero sobre lo que tú has estudiado, sobre lo que tú has oído, sobre lo que tú has repasado, ¿sí? Sobre lo que ya el Eterno te ha dicho, sobre lo que tú has experimentado, y no como así cosas nuevas. Y además, pasando a la siguiente, ¿no? Que es la predicación auténtica, también el Eterno no le va a dar a una persona, a un predicador, un mensaje para que se lo dé a alguien más sin que lo experimente. O sea, el predicador tiene que experimentar
la palabra, ¿verdad? Vivirla. Porque la Torá dice que para que un profeta sea considerado un profeta verdadero, la palabra debe cumplirse en el profeta. Entonces, si el profeta está predicando algo que él no cumple, entonces ya eso lo convierte en un falso profeta. Y la predicación no puede ser efectiva. El Mashiach decía de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces eso está complicado, ¿verdad? Porque la verdad, algo efectivo es hacer lo que dicen y lo que hacen, porque eso sería lo más efectivo. Pero en el caso de los fariseos, el mensaje de ellos era bueno, pero sus acciones no. En otras palabras, ellos predicaban algo que no practicaban. Sí, es como, tú vendes el producto, pero no lo consumes, ¿verdad? O sea, imagínese un vendedor vendiendo X producto y recomendándolo como lo mejor, pero él no le gusta o no lo consume. Pues está raro, ¿no? ¿Sí? Hace poco vi por ahí una publicación ya ven que en la televisión a los actores o conductores les pagan, ¿verdad?, por hacer comerciales. Y me dio risa que creo que era una conductora de televisión, la pusieron a hacer un comercial, no me acuerdo si un refresco o algo, y que se lo toma y que bien rico y que no sé qué. Y entonces no se dio cuenta y le agarró la cámara, como que pensó que ya habían cambiado la toma, y fue así como que... Y entonces, pues imagínense, ¿no? O sea, es un problemón para la empresa, ¿no? Porque, oye, pues te estoy pagando para que promuevas mi producto y saliste ahí en televisión nacional haciéndole gestos, pero la gente no somos tontos, ¿no? O sea, sabemos que eso es pura publicidad, la mayoría de las veces falsa. O sea, la mayoría de las veces esas personas hablan bien de un producto que ellos no usan en lo absoluto, ¿no? Para nada, ¿sí? Entonces, ahí pues son productos, pero acá cuando hablas de la palabra del Eterno, pues, ¿cómo vas a estar promoviendo la palabra del Eterno si no la practicas? Como dice el Rab Shaul, ¿no?, en su carta a los Romanos. Tú que dices que no se debe de robar, ¿robas? Pues ¿cómo? Entonces ahí se pierde la efectividad de la predicación, porque el oyente, pues obviamente lo que espera es un mensaje auténtico. Entonces la autenticidad consiste en que el predicador realmente crea lo que está predicando, realmente viva lo que está predicando, ¿sí? Y eso también tiene que ser entendido de la manera correcta, porque así como hay estilos en la forma de predicar, también con el paso del tiempo se han creado como falsas imágenes de las personas, de los predicadores incluso, ¿sí? Un predicador, un pastor, aprende no solamente un estilo de predicar, aprende también como que cierta conducta, cierta manera de conducirse. Yo he compartido este testimonio que a mí me pasó, porque pues yo así aprendí. Yo así aprendía y yo aprendí como que tú como pastor o tú como predicador no puedes mostrar debilidad. O sea, tú tienes que ser fuerte. A ti los hermanos no te pueden ver llorar, no te pueden ver triste. O sea, tú siempre tienes que estar fuerte, siempre dando el ejemplo, siempre. Y pues eso lo aprendes y dices, pues así tiene que ser. Entonces, a mí me pasó en el funeral de mi mamá. Oye, pues yo estaba estoico, me mantuve estoico, ¿verdad? Ahí en todo lo que fue los servicios funerarios, y luego hicieron quién sabe cuántos servicios funerarios, ¿no? Parecía un martirio ahí. Y pues yo
estoico, ¿verdad? Sin derramar una lágrima, estaba, ahí estuve, y luego ya en el panteón, ya estábamos ahí en el panteón, y recuerdo que les había pedido yo, o le había dicho a mi hermana que consiguiéramos al coro de la primera iglesia donde iba mi mamá, porque fue algo que ella siempre quiso, ¿verdad? Y les dije expresamente que cantaran 2 himnos, que a mi mamá le encantaban, le dije, estos van a cantar. Y pues ya estábamos ahí, despidiendo el cuerpo y todo, y pues imagínense, ¿verdad? Con todo eso, y oyendo el coro, mi mamá siempre cantó en el coro, ¿verdad? Siempre. Y entonces todo el coro ahí, sus compañeros, todos los hermanos, hermanas, y pues una situación, pero yo estoico, ¿verdad? Yo me mantenía firme ahí con los dientes bien apretados y estaba, hasta que una hermana se me acercó. Se dio cuenta o Dios la usó, no sé, se me acercó por la espalda, me puso la mano en el hombro, me empezó como a dar masaje, me empezó a apretar así, me dijo, hermano, llore, me dijo, y exploté. Imagínense, conteniéndome todo eso, porque yo quería llorar. O sea, yo con todo mi corazón quería llorar. Pero me habían enseñado, tú no puedes llorar. Tú no puedes mostrarte débil, mal. Porque eso no es ser auténtico. ¿Sí? O sea, tienes que ser auténtico. Pero lo entendí después. En ese momento no lo entendía. Pero no pude contra eso. O sea, no pude con eso de la hermana. Después le quería reclamar. No, le agradezco mucho, ¿verdad? Le agradezco mucho a ella ese gesto, de verdad, porque imagínense, me pudo haber dado algo, incluso porque es mucha tensión, demasiado. Entonces, ahí fue algo muy liberador. Sí, hermana Irene. De hecho, algo semejante me pasó a mí. Mi hermano el mayor, pues, hasta donde yo recuerdo, él siempre ha sido cristiano. Entonces, del resto de la familia, pues, yo creo que empecé también el camino del cristianismo. Entonces, cuando fallece mi mamá, va y me dice, no vayas a llorar. Y yo, porque no vayas a llorar, dice que la palabra dice que vivir no es ganancia. Dice mamá, dice ya está en presencia de Dios. Dice así que no debe ser causa de dolor para ti, dice debe ser causa de alegría. Y pues bueno, yo también reteniendo mi llanto ahí, no sé, las cosas del pastor que a la iglesia que íbamos, no sé si se dio cuenta o algo, y ya hizo lo mismo que hizo esta hermana, ya va por detrás y me dice, hermana, dice usted llora, dice Jesús lloró, dice lloró la muerte de su amigo Lázaro, dice, ¿por qué nosotros no vamos a poder llorar? Dice la partida de, en este caso, mi mamá, ella también fue de Dios, y pues bueno, pues ya me desahogué, o sea, ya no me agarré a llorar, pero sí, la indicación de mi hermano era esa, dice, no debe de llorar, dice, debe de estar gozosa, dice, porque ya no está en presencia del Padre, y pues no pongo a llorar, y ya cuando la hermana me dice, así ya recordaba yo el pasaje, y pues bueno, ya fue algo desahogarme, pues, ya aunque yo estuve todo lo que fue con mi mamá, ¿verdad? El lapso de su enfermedad y todo, pues como quiera, lo duele. Y ahí está la diferencia entre ser auténtico o entre ser apegado a la escritura o seguir lo que dicen los hombres, ¿verdad? Porque ahí pues uno está siguiendo algo que dicen los hombres, pero cuando vamos a la escritura pues ahí está el respaldo, ¿verdad? Bíblico. Dice, no, pues mire, el Señor lloró y Él también enseñó, lloren con los que lloran, ¿verdad? Gócense con los que se gozan.
ahí sí dice la Escritura, todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para alegrarse, para disfrutar, pero hay tiempo para llorar, hay tiempo para sufrir. Entonces, ¿de dónde sale eso de que no llores, no sufras? Caray, pare de sufrir, ¿no? O sea, ¿de dónde sale? Pues sale de los hombres. Son ideas de hombres, son enseñanzas. Y sí, luego agarran algún verso por aquí, por allá, lo que decíamos hace rato, ¿no? Y sustentar mal una doctrina que pues es totalmente falsa. Pastor, como también la hermana que lo regañó que porque los pastores no debían tener barba. Ah, sí. También en eso quieren darle un estilo a los predicadores. Sí. La apariencia. En la apariencia, en la, pues decir los estilos, ¿no? Me decía un amigo también, pastor, sí, el rollo de la vestimenta, ¿no? Él y yo luego nos burlábamos, así, decíamos que las vestiduras clericales era la corbata, el saco, ¿no? Que decía, pues es que esas son las vestiduras clericales. Y él decía, bueno, ¿y qué si yo me quiero poner un, ¿cómo decía él? Un tipo, como los presbiterianos, ¿no? Que se ponen una especie de sotana, yo lo veo como una sotana que usan los sacerdotes. Dice, bueno, y si yo salgo con una sotana, pues ¿qué tiene? Es una vestidura clerical. Dice, igual el saco y la corbata son como una vestidura clerical, ¿verdad? Así rigurosa, como que tienes que venir así. Yo recuerdo en la primera vez que a mí me dijeron que iba a pasar a dirigir un culto. Entonces la hermana en la iglesia que íbamos, que se encargaba de eso, me dijo, hermano Saúl, ¿nos puede ayudar a dirigir el culto, ¿verdad? En la tarde? Pues, dije, no, pues qué privilegio, ¿no? Es la primera vez que me iban a pasar a dirigir un culto, un servicio. Y ya cuando me iba, me dijo el pastor, me despedía el pastor, me dijo, hermano, ya supe que te va a tocar dirigir en la tarde. Y le dije, sí, hermano, sí, me toca el privilegio, ¿no? Dice, no, pues, qué bueno, hermano, pues te vienes arregladito. Y me hizo así, ¿verdad? Como con corbata, y yo, pues, ni corbata tengo. Pensé, pero pues era ya, me estaba diciendo como una regla, ¿no? O sea, te vienes arregladito. Entonces, pues sí, son formas, ¿verdad? Son estilos que luego han ido cambiando, ¿verdad? Ahora ya, y somos muy influenciables, ¿no? Somos, recuerdo un misionero que decía que aquí en México seguimos las modas de Estados Unidos. Entonces, él cuando llegó de misionero a México, él decía, yo esperaba de verdad llegar a una iglesia mexicana y que estuvieran en la alabanza, no sé, ver mariachis o ver pues la música mexicana, porque pues son mexicanos, ¿no? Entonces yo esperaba ir un acordeonazo, algo así, y dice, no, hombre, que voy llegando y parecía que estaba en una iglesia de Inglaterra, o peor, ¿verdad? Más ingleses que los ingleses, es porque éramos bautistas, ¿no? Entonces, hombre, cantando himnos y todos bien derechitos y sin hacer ni un gesto y todo de firmes ya de la... Y hasta más parecía que marcharon, ¿no? Como soldados. Y así decía el hermano, ¿no? Dice, oye, ¿qué es esto? Y él decía, dice, pero yo entendí, dice, mi gente, los norteamericanos hicieron esto. Dice, ¿por qué vinieron a despersonalizar a los mexicanos? Y sí, entonces todo ese rollo también, el estilo del traje y la corbata, ¿de dónde llegó? De acá. Y todas las formas también de alabanza y todo, llegaron de acá la influencia. Y él decía, lo peor es que nosotros ya cambiamos allá en Estados Unidos, pero el cambio todavía no llega para acá. Gradualmente fue llegando, ¿no? Ya ahora usted ve muchos predicadores en Estados Unidos que predican en camisa, hasta ni se fajan la camisa por fuera. Algunos más liberales hasta en shorts se suben a predicar, ¿no? Y pues, con tenis y todo. Y entonces aquí había un pastor, donde era en un ejido ahí cerca de Matamoros, que recuerdo que le decíamos el pastor Sport porque predicaba en tenis.
y era algo muy mal visto, ¿no? Por todo el gremio de pastores de Cusco. O sea, bueno, la generación de jóvenes, que ya no estoy tan joven, pero en aquel tiempo estaba más joven, nosotros nos daba igual, ¿verdad? Que prediquen tenis, que predique como quiera, ¿no? Pues que predique. Pero los pastores más viejitos, ¿verdad?, lo veían muy mal. O sea, ellos sí lo regañaban en serio. ¿Cómo que a poco es cierto eso que predicas en tenis? Y el hermano, pues era joven, ¿verdad? También decía, pues hermano, pues los tenis no predican, decía. Pero lo regañaban, ¿verdad? Lo regañaban, y es que esa cuestión de los estilos y las influencias estaba muy fuerte, sí, muy, muy fuerte. Y hoy, pues todo ha cambiado. Hoy todo es muy diferente, pero sigue dándose esto, ¿no? Entonces la predicación efectiva, pues no viene de estilos, definitivamente. No viene de formas de vestir, no viene de nada de eso. Viene de lo que dice aquí. Del espíritu, de la autenticidad y del poder. Número 4. ¿El qué fue que los tesalonicenses fueron considerados como imitadores de Shaul y sus colaboradores? A ver, ¿en qué? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Muy bien. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Con gozo. Con gozo. ¿Verdad? Con gozo. Ese tema de gozarse en las tribulaciones es algo que está en las Escrituras. Y ahí también no hay que malentender. El gozo es una experiencia interna, ¿sí?, no externa. Eso no quiere decir que estás pasando por tribulación y andas risa y risa, ¿verdad? No, o sea, Cuando llegué aquí a Reynosa y vi el primer difunto, no me parecía que tenían pachán y le dije, qué raro es aquí, los enfermos allá ahora, me allá de la mente arriba, y ahí me dio mi pachán y todo, y dije, ay, así, pues está bien, pero bueno, se me hizo raro. cuestión de estilos, ¿verdad? También. Bueno, ya son costumbres, ¿verdad? Recuerden que, bueno, aún en tiempos bíblicos se acostumbraba el tema de pagarle a personas para que lloraran. Y acá, hablando de influencias de culturas, ¿no?, de la cultura hebrea, hay regiones de nuestro país donde también se practicaba eso. Yo recuerdo, bueno, los papás de Andrés me llegaron a platicar que allá para Oaxaca se acostumbraban ese tipo de cosas. ¿Cómo le decían? Rezadoras. Bueno, rezadoras, pero también para que lloraran y gritaran y se lamentaran, les pagaban. Las lloradoras, ¿vale? De una forma les decían, ¿no? Pues decía el hermano, sí, sino allá es costumbre, o sea, no se ve mal, es normal, ¿verdad? O sea, que hay un difunto y pues para que haya lamento grande y haya, o sea, hay profesionales, hay señoras buenas para llorar, buenas para el grito y el escándalo y todo, mándalas traer, sí, y se les pagaba, entonces imagínense, entonces son costumbres propias de allá, del sur, ¿no? Y acá nosotros pues nos platican eso y pues suena muy extraño, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a pagar a otra gente para que llore? Hasta se sienten como que pues nadie quería el muerto, que para que nadie... Pues, y no es eso, ¿verdad? Sino que a lo mejor no le vas a echar muchas ganas a la llorada y necesitas a alguien que sí. Pero bueno, esas son también costumbres, tradiciones, o como decíamos, estilos. Acá se habla de que los tesalonicenses aprendieron o tomaron ejemplo del Rab Shaul y sus colaboradores en este tema de recibir la palabra en medio de tribulación y hacerlo con gozo. Entonces, ellos aprendieron en tiempos difíciles, ¿verdad?
Oyeron la palabra en tiempos difíciles y así la creyeron y así la aceptaron. Muy bien, a número 5. ¿Con qué ingredientes indispensables predicaron los tesalonicenses a Macedonia, a los de Macedonia y Acaya? A ver, un ingrediente indispensable ahí en el verso 7. ¿Cuál es? El ejemplo. ¿Sí? El ejemplo. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, la predicación efectiva es aquella que se predica con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo mismo que decíamos hace rato. Los fariseos podían ser muy buenos y muy sabios, muy conocedores, probablemente se sabían la Torá hasta de memoria, pero el ejemplo, eso era lo más valioso, lo más importante. Entonces los de Tesalónica, los tesalonicenses, aprendieron la parte importante. Ellos aprendieron que había que predicar con el ejemplo. ¿Por qué? Porque el Rab Shaul predicaba con el ejemplo. Los colaboradores del Rab Shaul, Timoteo, Silas, los demás que veíamos, ¿no?, en la carta anterior, aprendieron y lo hacían igual, con el ejemplo. Entonces estos hermanos aprenden y lo empiezan a practicar igual, con el ejemplo. Y así les predicaron a los de los alrededores, ¿sí?, principalmente con el ejemplo. Entonces eso fue lo que hizo efectivo el ministerio de los tesalonicenses. Número 6. ¿Cómo pudo comprobar el Rab Shaul que la predicación a los tesalonicenses fue muy efectiva? ¿Cómo pudo? ¿Cómo se dio cuenta? Muy bien, porque se fue esparciendo. Por una fe obediente. Sí, porque se fue esparciendo exactamente una fe obediente, se fueron multiplicando, ¿no?, los creyentes, los discípulos, pero creyentes activos, ¿sí? Creyentes activos. Los versos 8 y 9 dice, porque partiendo de vosotros ha sido proclamada la palabra de Yahweh, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe obediente hacia Dios se ha extendido. Y fíjense, dice, de manera que, o de modo que nosotros no tuvimos necesidad de hablar nada. O sea, ya como que el Rab Shaul dice, mira, pues, nosotros ya hasta somos espectadores, ya ni tuvimos que hablar, o sea, se encargaron de todo, ¿sí? Entonces ahí es donde se da cuenta, pues, se está llevando a cabo un trabajo de manera muy efectiva. ¿Sí? En otras palabras, es como que pues ya ni lo necesitan, ¿sí? Solitos lo pueden hacer. Entonces ahí él comprueba que la predicación realmente en Tesalónica fue muy efectiva por los frutos. ¿Sí? Hubo una conversión real. Así es. Y que se estaban multiplicando, ¿verdad?, en todos los alrededores. Número 7 y última. Haga un análisis del verso 10 y mencione algunos temas que son necesarios compartir al predicar de manera efectiva. Vamos a ver. En el verso 10. Algunos temas. La resurrección de Yeshua, ¿verdad? Ese es uno. ¿El qué, Sergio? El verso judío que dice, yo lo esperaré. Ok. Y esperar cada día su... El regreso de Mashiach. El regreso de Mashiach. El regreso de Mashiach, ¿verdad? También. Y todos los acontecimientos que van a ocurrir en esos días, que dice la ira venidera. Habla de la ira venidera que se conoce como el día de Yahweh, ¿no? El día de Yahweh, que cuando se habla del día de Yahweh es prácticamente hablar de todo, como dice Karen, ¿no? De todo lo que gira alrededor del día de Yahweh. Y vivir, dice. El regreso de Yeshua. Vivir esperando cada día
O sea, esto nos habla así de un estilo de vida. Yo siempre he dicho que el éxito de los creyentes del primer siglo, porque siempre se habla, ¿no?, de aquel éxito que tenían los creyentes del primer siglo y cómo se fueron multiplicando y cómo la congregación de Hechos y todo eso. Y yo siempre he dicho que el éxito se debió en gran manera, obviamente en la obra del Espíritu, ¿no?, pero en la parte que corresponde a los creyentes, el éxito se debió a que ellos creían firmemente en el regreso del Mashiach y que ellos lo estaban esperando. O sea, el Rab Shaul, ustedes leen los escritos de Rab Shaul, y el Rab Shaul estaba bien seguro que el Mashiach iba a regresar cuando él todavía estaba vivo. Y pues ya pasaron 2000 años, ¿no? Pero él lo creía bien firmemente y así lo enseñó a sus discípulos. Entonces el éxito de ellos era eso, que vivían creyendo que el Mashiach iba a regresar en cualquier momento. Y nuestra generación pues ya no es así. En algún momento en estos 2000 años se fue perdiendo y hoy en día desgraciadamente se ha cumplido la palabra que el mismo Mashiach dijo de los siervos que dijeron: mi Señor tarda en venir, no hombre, vamos a hacer fiesta y vamos a embriagarnos y vamos a hacer, al cabo que no, ya se tardó, no va a venir. Misma situación de los israelitas con Moisés cuando subió, que no, Moisés, quién sabe qué le habrá pasado, mejor vamos a hacernos un becerro de oro, él que ya no va a venir. Es lo mismo, exactamente lo mismo. En Israel, el pecado más grave de Israel siempre ha sido considerado el becerro de oro, y sigue siendo considerado el pecado más grave, el más trágico en la historia del pueblo de Israel. Y eso es lo que ha pasado con los creyentes de nuestra generación. Se ha perdido la fe en el regreso del Mashiach y vivimos una vida disipada, vivimos una vida ya sin creer que Él va a venir en cualquier momento. Y esto es porque desgraciadamente se ha dejado de hablar mucho del regreso del Mashiach. Hubo un cambio de pronto entre los predicadores, digamos, de la generación anterior a los predicadores de las nuevas generaciones, en donde se dejó de hablar mucho de los eventos finales, se dejó de hablar del Apocalipsis, se dejó de hablar de los profetas para hacer un énfasis en otros temas. Entonces, por eso esta última pregunta hace énfasis en estos temas que tienen que formar parte, ¿no?, de la predicación siempre. El regreso del Mashiach y todas las cosas que convergen alrededor de este tema, ¿sí? Porque si no, pues ¿a dónde vamos a estar, ¿verdad?, como congregación, si no se habla de esto, si no se incluyen estos temas que se menciona aquí como la ira venidera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Son temas indispensables. Para concluir, hermanos, hay una predicación que siempre les recomiendo, hablando de predicaciones efectivas. Yo creo que hay ciertos mensajes predicados por algún predicador en algún momento que realmente son poderosos, son efectivos, son auténticos, son en el espíritu y que dejan una huella, ¿no? Hay un sermón predicado por David Wilkerson, ya no sé si todavía viva David Wilkerson, ya no, ya falleció. Bueno, ese mensaje de David Wilkerson, ya anciano, él está predicando en una iglesia pues muy grande, hay mucha gente. No recuerdo bien si se titula como un grito de angustia o algo así. Lo pueden buscar en YouTube. Y ese mensaje, esa predicación, yo lo he escuchado muchas veces. Y cada vez, ¿verdad?, como decía ahorita Iván, ¿verdad?, cada vez que lo escucho me aporta algo nuevo. Siempre. O a veces lo mismo, ¿verdad?
O sea, lo mismo que me aportó, pero me lo vuelve a aportar, y siempre ese mensaje me toca fuertemente, me mueve a hacer ajustes, a hacer cambios. No es emoción nada más, que no estoy en contra de las emociones son buenas, y es un mensaje muy emocionante también, y se ve de verdad muy auténtico, de un predicador que está llegando, ¿no?, al ocaso de su vida, que siente que ya no le queda mucho tiempo, y que ve un panorama desalentador, y que se siente de pronto un poco frustrado, y entonces el mensaje es muy poderoso. Y él habla de eso, y él dice, los predicadores, dice, ya no predican angustiados, ¿sí? Y se necesita esa angustia al momento de predicar la palabra. Entonces, si tienen oportunidad como parte del estudio de esta clase, les pido que escuchen ese mensaje de David Wilkerson, que no está tan largo. ¿Mande? David. Un grito de angustia. Pónganlo así en YouTube, no estoy muy seguro. Dice algo de angustia, pero ahí les va a salir. Si ponen en el buscador David Wilkerson, grito de angustia, seguro les sale ese sermón, ese mensaje. Y está de verdad muy, muy, muy bueno. Sí, para hacer. Sí, hermana. Hay un que es el pastor David Machel. Tiene, bueno, nosotros escuchamos por cuestiones de cómo se mueve la familia. Sí. Enfoque a la familia. Entonces él en una de sus prédicas decía, no, sabemos que él no está en la Torah, pero enseña mucho sobre la Biblia, sobre la familia, los hijos, el matrimonio. Entonces decían, eso no es de la Torah. O sea, lo que predica contra la Torah lo ignorábamos, pero agarramos el extracto del enfoque que él quería dar la enseñanza. Y en una decía que había un lugar de una enseñanza y que alguien dijo, no, yo quiero escuchar las prédicas de él porque no son bíblicas. Y dice, y le digo el mensajero, ¿no? ¿Cómo que tus prédicas no son bíblicas? Sí, porque no dice, el versículo tal dice esto, el versículo tal dice, es que todo el mensaje que te estoy dando es bíblico, no te estoy dando el versículo, pero si tú fueras bíblico, tú sabrías que lo que te dije, todo está Sí. con la palabra, ¿verdad? Lo conectarían. Y uno, por ejemplo, hace rato que estaba dando la enseñanza, no necesita decirnos el versículo, que es, si ya conoces, dices, que sí, lo que dice, sigue la palabra. Sin necesidad de que te digan versículo por versículo. El versículo a veces le da a las personas que no conocen el escritura y tienen duda de lo que le dices y le enseñan. Pero si ya eres creyente y estudiante de la palabra, ya sabes de qué te está hablando. Si dice Jorge, ya sabe que estoy hablando de mi esposo, ¿verdad? Sí. Si te conocen, saben de quién se está refiriendo, y cuando ahí le dicen que no era bíblica porque no decía los versículos donde venía. Nos puede dar un mensaje bíblico sin necesidad de decirte ningún versículo y todo es palabra por la palabra. Así es, y es que tiene que haber un crecimiento, ¿verdad? Por eso decía el Rav Shaul a manera de queja, ¿no? Cuando le dice a los corintios, les tuve que dar a beber leche porque ustedes ya deberían de comer sólido, ¿verdad? Pero pues no pueden, entonces les tengo que dar lechita otra vez. No debe de ser así. O a los otros, a los que reconocían porque les compartían y ellos sí confirmaban que estuviera como que... Los de Antioquía. Ajá, ellos sí lo hacían. O sea, aunque a lo mejor, como dice la hermana, cuando ya conoces, pero aunque no conocieras, en ti estaría la responsabilidad de después ir a investigar. Sí, los de Berea, sí. Los de Berea. Los de Berea. Sí. Sí, pero no, o sea, no decir, no, no está predicando sobre la escritura o no está dando las citas. El que conoce la escritura sabe, ¿verdad? Los va a identificar. Bueno, no tengo ahorita el link aquí a la mano, hermanos, pero ¿alguien lo encontraron? Un llamado a la angustia. Un llamado a la angustia, así se llama, un llamado a la angustia. No sé si se puede compartir el link ahí para que se lo compartan antes de despedir la clase. Se puede poner una publicación aparte. Bueno, ahorita les ponemos el link, hermanos, ahí en la página para que ahí estén pendientes, ahí se los ponemos en la página y puedan ver, hablar, para cerrar este tema escuchando así una predicación poderosa, efectiva y en el Espíritu.
Un llamado a la angustia, así se llama. Hay una película que la Cruz y el Puñal. Ah, tremenda, sí. De hecho, esa fue una de las primeras películas que llegó a la Sí. muy poderosa. La Cruz y el Puñal y Corre, Nicky, Corre, que fue la segunda parte. De hecho, Nicky Cruz se convirtió en un predicador tremendo también, ¿verdad? Digo, no Eric Estrada. Ese nada más hacía el papel de Nicky Cruz. Sí, pero sí, esas también las encuentran en YouTube, las películas. A lo mejor no con muy buena calidad, pero sí están en YouTube. La Cruz y el Puñal y Corre, Nicky, Corre. Que son historias verídicas del pastor Wilkerson en su juventud, ¿verdad? Empezando un ministerio contra todo pronóstico allá, me parece que era Nueva York. No, hombre, en el mero matadero, ¿no? Levantó, sí. Pandilleros, adictos, prostitutas, no, una cosa tremenda, ¿verdad? Ese brother de veras que es muy, muy buen siervo. Bueno, nos despedimos, hermanos, bendiciones, por ahí les compartimos el link del mensaje.